Vamos a realizar un análisis técnico dirigido a profesionales de I+D. Nos vamos a centrar específicamente en esa intersección donde la ciencia de vanguardia se cruza con la viabilidad comercial en la dermocosmética. Analizaremos en detalle la aplicación de nanopartículas de oro y plata, no como activos, sino como sistemas de liberación controlada y su verdadero impacto en la formulación. Bien, nuestro itinerario de innovación para formuladores se va a estructurar en 6 áreas clave. Iniciaremos con los fundamentos de estabilidad y eficacia. De ahí profundizaremos en las nanopartículas de oro y luego en las de plata. Después vamos a abordar la nanotoxicología, el complejo panorama regulatorio y para cerrar, el análisis de retorno de inversión. Comencemos por el fundamento. La nanotecnología metálica no surge por casualidad, emerge como una solución a un desafío central en la formulación. ¿Cómo pasar de sistemas convencionales a plataformas de liberación optimizadas que de verdad garanticen la integridad del activo hasta su sitio de acción? El problema que todo formulador enfrenta es, en esencia, este. La cinética de degradación nos acelera la pérdida de eficacia de activos muy valiosos y sensibles, mientras que una baja biodisponibilidad cutánea simplemente limita su acción. Bueno, la nanotecnología ofrece una respuesta directa y muy elegante a este dilema. La clave de todo el rendimiento del sistema es la estabilidad coloidal. ¿Qué es? Es la capacidad de las nanopartículas de mantenerse dispersas, de resistir esa tendencia natural a la aglomeración. El potencial Z es nuestro indicador cuantitativo. Cuando vemos valores por debajo de menos 30 milivolts o por encima de más 30, sabemos que tenemos una dispersión electrostáticamente estable, algo esencial para la eficacia y por supuesto para un perfil de seguridad consistente. Esta diapositiva pone el contraste en blanco y negro. Por un lado, las formulaciones de toda la vida, con su cinética de degradación acelerada y esa liberación caótica, no controlada. Y por el otro, los sistemas de liberación controlada, los DDS, que encapsulan y protegen el activo, optimizan su paso a través del estrato córneo y, lo más importante, garantizan una liberación sostenida y dirigida. Es un cambio de paradigma total. Pasemos entonces a la primera tecnología clave, las nanopartículas de oro. Ojo, las AUNPs no son un activo en sí mismas, sino un vehículo molecular de altísima ingeniería. Están diseñadas para transportar y liberar activos de alto rendimiento con una precisión que antes era impensable. El proceso es muy metódico. Se inicia con un núcleo de oro, que es inerte y biocompatible, pero el paso crítico, donde ocurre la magia, es la funcionalización de su superficie. Aquí es donde anclamos polímeros como el PEG para mejorar la biocompatibilidad o incluso antioxidantes como el Trolox para potenciar el efecto. Esto es lo que permite encapsular y proteger moléculas tan frágiles y asegurar su liberación controlada justo en el objetivo dérmico. A nivel físico, las AUNAPs exhiben un fenómeno óptico único, la resonancia de plasmón superficial. Y esto no es solo un dato teórico para un paper, es una propiedad real que surge cuando los electrones del oro nanométrico oscilan al interactuar con la luz. La longitud de onda de esta resonancia, que de hecho dicta su color, es un indicador directo del tamaño y la forma de la nanopartícula que hemos logrado. Y esto es crucial para el formulador. El SPR tiene implicaciones prácticas directas. Una coloración rojo/violeta, en lugar del típico dorado macroscópico, es un indicador visual inmediato de una dispersión nanométrica exitosa. Pero además, esta propiedad potencia la capacidad del oro para mitigar la generación de ROS y permite una interacción funcional con la matriz extracelular, lo que puede estimular procesos regenerativos. Muy bien, avancemos ahora a la segunda plataforma, las nanopartículas de plata. Aquí el enfoque es doble. Por un lado tenemos una eficiencia antimicrobiana de amplísimo espectro, ideal para aplicaciones en dermocosmética como el acné, y por otro, su capacidad para reducir drásticamente la carga de conservantes tradicionales en la fórmula. Su mecanismo de acción es multifactorial, y por eso es tan efectivo. Comienza con la liberación controlada de iones de plata. Estos iones se adhieren a la pared bacteriana, la disrumpen, entran, desnaturalizan ribosomas e interrumpen la cadena de transporte de electrones. Esto colapsa la producción de ATP y causa la muerte celular. Es básicamente un ataque desde múltiples frentes que evita la resistencia. Y por supuesto, esto no es solo teoría. Los datos lo validan. Aquí se observa un análisis de concentración inhibitoria mínima en Escherichia coli. La gráfica es muy clara. Muestra una inhibición del crecimiento que es totalmente dosis dependiente, lo que demuestra una altísima eficacia antimicrobiana a concentraciones realmente bajas.
El dato clave a recordar es este: 8 partes por millón. Esa es la cima efectiva tanto para la bacteria gram-negativa E. coli como para la gram-positiva Staphylococcus aureus. Lograr una eficacia tan potente a concentraciones tan bajas es absolutamente fundamental para garantizar un perfil de seguridad óptimo y, claro, una formulación que sea costo efectiva. Naturalmente, esta innovación tiene que ir de la mano de un perfil de seguridad impecable. Así que vamos a abordar ahora la nanotoxicología. Hay que evaluar la citotoxicidad y el riesgo de bioacumulación, que son, lógicamente, las principales preocupaciones en cualquier aplicación dérmica. La evaluación se basa en modelos estandarizados y robustos. El modelo Zebrafish, por ejemplo, permite un screening de alta eficiencia. Estudios en líneas celulares de queratinocitos humanos, como las CACAT, muestran una citotoxicidad débil o nula para las AuMPs. Y algo crucial, la funcionalización con PEG no solo estabiliza, sino que mejora activamente la biocompatibilidad. Y por último, la ecotoxicidad postaclarado, un factor decisivo para el posicionamiento en mercados cada vez más conscientes. Una vez que tenemos la eficacia y la seguridad validadas, nos encontramos con el siguiente desafío: el cumplimiento normativo. El panorama regulatorio para nanomateriales, como saben, está fragmentado y requiere un conocimiento muy específico para cada mercado al que apuntamos. Esta tabla resume la situación bastante bien. En la Unión Europea, el Reglamento 1223/2009 es muy claro. Exige notificación y un etiquetado específico nano. Si miramos a Brasil, Anvisa se alinea con las guías de la OCDE, lo que implica pruebas de toxicidad muy rigurosas. La comunidad andina está en pleno proceso de armonización, mientras que en México, COFEPRIS pone el foco en las pruebas de absorción sistémica. Cada mercado presenta sus propios requerimientos técnicos y hay que dominarlos. Y ahora sí, llegamos al punto donde toda consideración técnica converge: la viabilidad comercial. Implementar nanotecnología avanzada es una inversión significativa. Y esa inversión debe traducirse en un claro retorno y un valor de mercado que sea tangible. La pregunta estratégica que debemos responder es esta: ¿cómo se justifica el costo superior de estas materias primas? La respuesta en realidad está en la correlación directa entre la inversión, la eficacia clínica demostrable que podemos comunicar y el valor que tanto el mercado B2B como el consumidor final percibe en un producto de alta tecnología. El punto crucial es este: la decisión de adoptar estas tecnologías se tiene que basar en una estricta evaluación riesgo-beneficio. El costo adicional se justifica, y con creces, cuando se traduce en una eficacia clínica superior, en claims mucho más potentes y en un posicionamiento de marca en la vanguardia absoluta de la innovación dermocosmética. Y finalmente, para que esto sea un punto de partida accionable, destacamos varios proveedores de referencia en la industria. Enfinitec, por ejemplo, se especializa en núcleos de oro listos para funcionalización. En Latinoamérica, Laboratorios Caremot es un actor clave en nanopartículas de plata. Y a nivel global, gigantes como Evonik y Merck ofrecen soluciones químicas avanzadas para la estabilización. Son excelentes puntos de partida para cualquier equipo de I+D que busque implementar estas tecnologías. Tenemos contenido exclusivo sin filtro para los profesionales que estén en la membresía. Así que les dejamos el enlace para que te des de alta y empieces a recibir de forma inmediata todas las tendencias, todas las novedades exclusivas de